Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente con ustedes para llevar un estudio de la palabra en Isaías 53, versículo 3. Vamos a lecturar este versículo de la palabra. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta allí el versículo bíblico que hoy queremos meditar en esta parte sobre las grandes profecías de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba en el Antiguo Testamento, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En un tema anterior ya hablamos sobre la primera fase de este versículo. Hoy queremos centrarnos en una parte también muy importante que en nuestro tema anterior no explicamos tal vez, y esto queremos darlo un énfasis a esta parte sobre el dolor de nuestro Señor Jesucristo que Él enfrentó. Esto estaba profetizado 700 años antes de Cristo, que apareciera el Mesías. El Isaías ya estaba viendo en el porvenir sobre los sufrimientos del Mesías, del Salvador, y en las cuales, pues, de las muchas profecías que profetizaba sobre del sufrimiento del Mesías, y uno de sus sufrimientos que aquí lo enfoca, dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Esos momentos cuando Jesucristo, Él estaba siendo crucificado, Él ya pues estaría experimentando el dolor profundo de lo que las Sagradas Escrituras decían, como hemos leído aquel versículo de Isaías, que Él sería varón de dolores. Como Mateo también, Mateo 27, verso 35, ahí dice: cuando le crucificaron. Ahí está la crucifixión de Cristo. Recordemos que ya para ese tiempo, cuando Jesucristo está siendo crucificado, Él ya había experimentado en algún momento también un profundo dolor allá en el Getsemaní. Recordemos cuando Él declaró una forma ya pública delante de sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, lo escarnecerían, lo golpearían, lo menospreciarían, se burlarían de Él. Y Él, sabiendo todas esas cosas que les sobrevenía sobre Él, Él entró en agonía ya en el Getsemaní. Ahí nos da los detalles en Lucas. Lucas nos da una buena información sobre su agonía. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45. Ahí nos da la información de lo que Jesucristo enfrenta, aquel momento más oscuro en su vida de humanidad, los momentos más difíciles, más terribles de su vida ministerial, de lo que Él está pasando en el Getsemaní, que Él declaró a sus discípulos diciendo: mi alma está triste hasta la muerte.
Entonces ahí vemos declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Entra a una tristeza profunda, a una angustia profunda. Tal vez nuestra mente humana no llegue a alcanzar cuánto de tristeza experimentó el Mesías ya en el Getsemaní. Tal vez no entendamos, como estamos diciendo, a profundidad la agonía de Cristo, tal vez su tristeza, no llegaremos a entender a nuestra mente humana, no llega a alcanzar lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo estaba ya experimentando, las profundidades del dolor, del sufrimiento, de lo que estaba escrito en Isaías, que todo eso lo causaría por causa del pecado, ese dolor profundo, porque tampoco nosotros llegaremos a entender cuán grande, cuán abominable, cuán terrible es la maldad del pecado. Tal vez no lleguemos a percibir qué terrible es esa maldad, pero Jesucristo, Él sí, Él está experimentando ahí toda ya la carga del pecado, y entonces ahí es que Él centra una tristeza, ¿no? Sabiendo de lo que Él ya va a enfrentar después de la oración del Getsemaní. Él ya sabe lo que viene, y entonces Él entra esa tristeza profunda y esa angustia, porque la palabra tristeza, que Él dijo que estoy muy triste, en el hebreo tiene un significado muy interesante, que significa intensamente afligirse, una intensidad de aflicción. O sea, llega a una totalidad de afligirse en lo profundo de sus sentimientos, emociones, psicológicamente. Eso es lo que nos da el detalle la palabra griego. Y entonces también la palabra angustia es sufrir en la mente. Hay un sufrimiento profundo, emocional, mental, espiritual. Llega a una opresión incontrolable hasta que su cuerpo, dice la Sagrada Escrituras, no llega, digamos, a soportarlo, porque en ese momento, él, cuando llega a esa etapa, aún su cuerpo siente un dolor ya profundo, por la cual dice que él empieza a sudar. En lugar de sudor, dice la Biblia, que salió sangre, salió grandes gotas de sangre. Y eso es en la ciencia médica, como hoy se conoce, hematrodosis, cuando los vasos capilares explotan por la tensión, por la opresión que está sintiendo internamente, y cual hay un derramamiento de sangre por los poros sudoríficos. Ya Jesús, en esos momentos, en el Getsemaní, ya está enfrentando dolores profundos, tanto emocional como mental, psicológicamente, el cuerpo físico. Recordemos que hay textos que tanto Mateo, Marcos lo dan detalles muy importantes cuando llega a esa agonía. Dice: Padre, si es posible, quítalo esa copa. Marcos le dice: quítalo de mí. Y entonces ahí vemos que ya Jesús ya sentía dolores
profundos. Pero eso no quiere decir que él no sabía que va a enfrentar la muerte. Él sí sabía, sino él está manifestando sus sentimientos sinceros como humano, como hombre. Que algo horrible, algo espantoso ya viene sobre él. Toda la carga, el peso del pecado, toda la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado. Él ya tiene un pleno conocimiento de lo que él va a cargar sobre sus hombros, la culpabilidad de los seres humanos, el pecado. Y entonces él ya en Getsemaní ya empieza a sentir los dolores profundos, tal como dice Isaías, que es varón de dolores. Y el dolor físico que él va a experimentar también es cuando a él lo clavan en la cruz. Cuando lo clavan ya también en lo físico, recordemos del momento del arresto, ya empiezan los maltratos, los menosprecios, los golpes. Y cuando lo llevan allá delante de los sacerdotes de Caifás, de Anás, también hay unas múltiples de golpes salvajes que le dan a nuestro Señor Jesucristo, bofetadas, puñetazos, le dan en ese momento, cuando llega a ser juzgado por Anás, por Caifás. De ahí él es llevado delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato también empieza a interrogarlo, a juzgarlo, pero él dice que no hay nada malo en él, no lo encuentran nada en él. Pero así él ordenó que sea castigado con vara, con látigo, donde lo llevaron a ser castigado. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo fue molido, fue totalmente, como ahí también hay otra parte que experimentó en quebranto. La palabra quebrantar también se traduce en sinónimos de romper, de partir, agrietar. Una idea que nos puede dar cómo fue los latigazos sobre el castigo de nuestro Señor Jesucristo es la película La Pasión de Cristo. Que ahí recuerden que esa es nada más una película. Lo que presentan en la película nada más es alguna actuación, pero en la vida real fue más horrible, más espantoso los latigazos que dieron a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hay una entrevista que lo hacen al personaje que representó a Cristo en la Pasión de Cristo. Dice que hay uno de los que estaban castigando con vara, se le escapó un latigazo al hombre que le estaba castigando, y el personaje que hacía el papel de Cristo recibió con esa vara le dieron. Dice que el dolor era tan intenso, era insoportable, que a tal punto lo dejó sin habla. Nada más que era una película y fue un accidente, y él siente en carne propia que es el dolor que lo deja sin habla. Y entonces ahora pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él, ahí no fue una película, fue real, fue en vivo y en directo, a todo color, que a Jesucristo le dieron un castigo drástico, severo, que llegó hasta tal punto que su piel totalmente fue
fue totalmente molido, como dicen las escrituras, que, en Isaías dice que su cuerpo fue molido por causa del pecado, menospreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como le escondimos el rostro y fue menospreciado, no lo estimamos. Fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue totalmente partido su cuerpo, agrietado por los golpes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también que a Jesucristo le pusieron una corona de espinas, una burla que hicieron en contra de él. Pusieron un manto escarlata, le pusieron le dieron, dice, una vara en forma que, burlándose que tú eres el rey, y con esa vara dice que lo golpeaban, ¿no?, en su cabeza, cuando le pusieron una corona de espinas, y con esa vara fue golpeado nuestro Señor Jesucristo. Cuando sus soldados hicieron burla, le pusieron esa corona de espinas, y con los golpes de la vara, pues las espinas se clavaron, se incrustaron en el cráneo de Cristo, porque hay que pensar también en esa parte que cuando lo pusieron la corona de espinas, él cuando fue llevado por el camino de Jerusalén, por la ciudad, él lo golpeaban, recuerden ahí, le empujaban, él se caía, pero la corona de espinas no se caía porque llegó hasta el Gólgota. Que nos podemos preguntar por qué la corona de espinas no se cayó, ¿no? Es que esa corona de espinas estaba clavado, ahí incrustado en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Era terrible el dolor, lo que está experimentando nuestro Señor Jesucristo, y como tal las escrituras dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue el dolor totalmente intenso. Y la crucifixión era una forma de ejecución de los romanos que ellos habían aprendido de los persas. No era propio de ellos, sino ellos adaptaron esa crucifixión de los persas. Habían aplicado eso para crucificar a aquellos que están en contra del gobierno de los persas, o sea, de los rebeldes. Y entonces, conforme fue el tiempo, los romanos adaptan esa forma de ejecución, que la idea en las crucificaciones no era matarlo sencillamente, sino la idea era de que causar el más intenso dolor sobre las personas, para que dar ejemplo a los demás, para que no se opongan a su reino, a su política. Flavio Josefo también nos da un detalle muy importante. Después que murió Herodes, también recordemos que el que lo sucedió a Herodes, también él crucificó a cantidades de personas que se opusieron a su reino, ¿no? También dice que el general Tito también, cuando destruyó Jerusalén, crucificó a cantidades de judíos. Esa era la forma que los romanos adaptaron para crucificar a aquellos, cualquier rebeldes o que se opongan a su política.
Y entonces eso lo que ya pues los romanos adaptaron, y eso era la forma en el tiempo, la forma de, ¿no?, de que ellos eh, torturaban a las personas, y eso adaptaron y eso usaron este contra nuestro Señor Jesucristo. Ese método, esa forma de la intensidad del dolor, de causarlo a los seres humanos, y conforme iba el tiempo, iban mejorando también las torturas. Y en esas torturas, o sea, los romanos, como estaba diciendo, ellos habían perfeccionado para aumentar el dolor. La idea era de prolongar, que no muera inmediatamente esas víctimas, sino que la persona experimente la más intensidad de dolor, que la víctima sufriera en esos momentos, que los cuerpos experimentarían náuseas, fiebres, sed intensa, constantes calambres, inconstantes latidos de dolor en la parte muscular, ¿no?, en el cuerpo. Porque recuerden que los clavos habían penetrado los tendones de las muñecas de las manos. Eso también, ahí algunos dicen, no fue en las manos, que si lo hubieran clavado en las manos a nuestro Señor Jesucristo, no hubiera soportado el peso de su cuerpo, no hubiera soportado el peso del cuerpo. Más probable que sean las muñecas, esa parte de las manos, por lo cual ahí está todos los tendones, y cual los clavos penetrarían en esa parte, ¿no?, para que el cuerpo pueda soportar, ¿no?, el peso de su cuerpo, ¿no?, las muñecas. Y eso, el metal, ¿no?, esos clavos puestos ahí en la muñeca de nuestro Señor Jesucristo, causaron en la parte nerviosa, el dolor más profundo que el ser humano pueda experimentar. Tal vez nosotros los seres humanos no lleguemos a entender la realidad, lo que Jesucristo experimentó. Hay un médico que escribió sobre la crucifixión, los crucificados, qué dolores ellos enfrentarían, porque la idea, dijimos, no era matarlos inmediatamente, sino que desde la historia Flavio Josefo, que posiblemente que los crucificados demoraban 3 días en morir. La idea era de causar la intensidad de los dolores. Y ahora pensemos que nuestro Señor Jesucristo está colgado en ese madero, el peso del cuerpo que está colgado en la cruz. Como estamos diciendo, también sentían asfixia. Y para poder sostenerse, ¿no?, ahí, y poder respirar, le era difícil. Y ese médico escribe, aquí tengo un artículo, unas notas, que él dice sobre los que experimentaban los crucificados. Dice: al fatigarse los brazos, las grandes olas de calambres corren sobre los músculos, anudándolos en profundo y constante latidos de dolor. Con estos calambres viene la incapacidad de hacerse levantar a sí mismo. Mira, y hagamos una pausa sobre el artículo
una declaración de un médico que él dice que es imposible, difícil, o sea, es levantarse a sí mismo por el peso del cuerpo, ¿no? Para que pueda respirar oxígeno o aire, porque los calambres, el dolor muscular es intenso. Y ahí dice, con esos calambres viene la incapacidad de hacer levantarse a sí mismo. Colgado por sus brazos, los músculos pectorales se paralizan, los músculos intercostales son incapaces de funcionar. El aire puede llegar a los pulmones, pero no puede ser expulsado. Mira lo terrible, ¿no? Jesús luchó por alcanzarse a sí mismo para coger algo de aire. Finalmente el oxígeno de carbono se acumula en los pulmones y el riesgo de sanguíneo es los calambres. Se calman parcialmente de vez en cuando. Es capaz de alzarse a sí mismo para exhalar, tomar un poco de oxígeno vivificante. Sigamos leyendo la nota. Dice, horas de interminables de dolor, ciclos de movimientos, calambres dolorosos en las rodillas, asfixia, parciales, interminentes, punzantes dolor al romperse los tejidos de su espalda, laceradas por moverse arriba abajo, contra la dura madera que estaba clavado ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces comienza otra agonía, el profundo, irresistible dolor del pecho, mientras que el picacardio poco a poco, llena de plasma, comienza a oprimir el corazón. Ya está a punto de concluir. La pérdida de tejidos líquidos ha alcanzado a su nivel crítico. El corazón comprimido está luchando para bombear la sangre pesada y gruesa, lenta, hacia los tejidos de los castigados pulmones. Hace un esfuerzo frenético por conseguir pequeñas bocanadas de aire. Los tejidos visiblemente deshidratados envían sus terribles de estímulo al cerebro. Esa es una nota del médico, hasta ahí, fin de la nota. Lo que un médico describe sobre el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él pasó en esos momentos. Por eso Él está escrito que es varón de dolores. Como estamos diciendo al principio, tal vez nuestra mente no llegue a alcanzar, entender, comprender qué tan intensidad de dolor nuestro Señor Jesucristo experimentó. En esos momentos fue duros, terribles para Él. Todo lo hizo con una sola finalidad, de morir por los pecadores, de dar su vida por aquellos que van a creer en Él, por aquellos que Dios le estaba dando una oportunidad de salvación, porque Él no hizo pecado, Él no hizo nada malo. Y entonces ahí vemos en la crucifixión que Él experimenta todo el dolor intenso, todo el dolor, porque Él tenía que enfrentar el dolor, porque recuerden que si él ahí, este médico, dice que la deshidratación o la sed era profunda, por eso que pide agua, tengo sed, dice, ¿no? Tengo sed, y en lugar de agua le dan vinagre. En esos tiempos, pues el vinagre lo usaban para anestesiar al cuerpo, para calmar sus dolores. Pero Jesucristo, al probar, dice que no lo tomó, sino que Él experimentó el dolor. Como hay herejías, también dicen algunos que Jesucristo, Él anestesió su cuerpo. Él no lo hizo, Él no anestesió su cuerpo, sino que Él experimentó el dolor profundo
el dolor intenso, el dolor insoportable que su cuerpo experimentó, y todo lo hizo por amor a los seres humanos. Por eso Él es el varón de dolores. En Él se cumple, Él dijo múltiples de veces: yo he venido a cumplir lo que está escrito en los profetas. Los salmos dicen de mí. Por eso en ese momento tal vez podemos entender y comprender lo que Salmo 22 dice, ¿no? Salmo 22, recuerden que está cumpliéndose. Ahí en ese momento, Salmo 22, cuando el salmista también describe, ¿no? Dice que su cuerpo, su corazón dice que se derritió como cera dentro de él, ¿no? En el versículo 11 dice: no te alejes de mí porque angustia me está cerca, porque no hay quien me ayude. No había quien la ayude en ese dolor intenso, en ese sufrimiento interno insoportable. En el verso 14 dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas. Allí habla de la sed, dice: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Él está experimentando todo el dolor de lo que las escrituras dicen, y eso merecía, esos dolores, el castigo por el pecado, y ese castigo era para todos nosotros. Jesucristo en ninguna manera se lo merecía sufrir, enfrentar tanta agonía, tanto dolor, tanto sufrimiento. Ese sufrimiento que Cristo pasó lo merecíamos nosotros, porque nosotros sí éramos pecadores, sí éramos culpables, pero la palabra de Dios dice que por nosotros se hizo pecado, aunque no cometió pecado, y fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo hizo para salvarnos. Y como hay cristianos que no valoran esa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Como hay cristianos que a veces causan tanto daño a la iglesia por la cual Jesucristo dio su vida. Por eso, amados hermanos, no hagamos daño a la iglesia. No causemos división dentro de la iglesia. No causamos problemas a la iglesia, porque esa iglesia cuesta un alto precio de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, como dice Pablo, edifiquémonos, ayudémonos unos a otros. Tendremos defectos, tendremos debilidades, pero nuestro deber es ayudarnos mutuamente unos a otros. No destruirnos unos a otros, sino ayudarnos mutuamente unos a otros, porque la iglesia, Cristo pagó un alto precio. Y como estamos diciendo, tal vez nuestra mente humana no llegue a entender, no llegue a comprender la intensidad del dolor, lo que Jesucristo experimentó. Si Jesucristo nos contaría todo lo que Él pasó, ni siquiera también lo entenderíamos. No lo entenderíamos, porque el dolor de lo que Cristo hizo no podemos llegar a entender o a percibir, porque lo horrible, lo espantoso, que es las consecuencias del pecado, y todo lo hizo por amor a nosotros. Y como vamos a leer un último versículo ya para dar en 2 de Corintios, muy interesante este versículo, 2 de Corintios 5. Vamos a lecturarlo el 18 hasta el 21. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está, muy interesante este versículo que nos da la información que cuando Jesucristo enfrentaba la intensidad del dolor, de la humillación, Jesucristo estaba pagando nuestros pecados, pagando el acta que había en contra de nosotros. Recuerden, la paga del pecado es la muerte, y Cristo estaba pagando el precio que cuesta nuestras vidas, que Cristo lo pagó, su propia vida. Y entonces dice que ahí estaba reconciliando a los seres humanos con Dios. El versículo 21 dice: a él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahí está. Que él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Sufrió todo el dolor, toda la intensidad del dolor, todo el castigo de la justicia de Dios, todo el castigo de la ira de Dios, todo el castigo del infierno que merecíamos, lo experimentó Cristo Jesús. Así que, hermanos, reflexionémonos, pongamos a analizar, a meditar en este tema, que todo lo hizo por amor a nosotros. Tal vez no lleguemos a entender la grandeza, cómo es que un Dios todopoderoso, grande, que no hizo nada malo, que es 3 veces santo, entregó su vida por nosotros, que nosotros sí somos culpables. Así que vale la pena servirlo, vale la pena adorarle, vale la pena ser fieles todos los días de nuestra vida, porque Él sí cumplió fielmente la misión que Él vino a cumplir a esta tierra. Así que, hermanos, les animo a seguir hacia adelante, valoremos lo que Cristo hizo por amor hacia nosotros. No se desanime, sigamos perseverando en los caminos del Señor, sirviéndole al Señor, y también así como Cristo dice, dio su vida por nosotros, así también nosotros aprendamos también a dar nuestra vida por los demás, a hablarlos del Evangelio, a hablarlos de Cristo, evangelizar a las almas, que el Evangelio alcance a las almas perdidas. Por eso Cristo murió, por las almas perdidas. Y espero que este estudio les sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en próximo estudio. Bendiciones.